Adolescencia, época de cambios de identidad, crisis e independencia, etapa de transformación de niño a adulto, periodo de transición en el que el ser se vuelve un híbrido con rasgos de adulto y resabios de niño que necesita de guía y apoyo emocional, de adulto que lucha por el valor de su opinión, que busca méritos para su independencia y que sueña con encontrar su lugar en el mundo. Caracterizada por cambios físicos y emocionales en las organizaciones, relaciones familiares, la búsqueda de la propia identidad, la configuración de la personalidad y el anhelo de la independencia, no es de extrañar que la adolescencia esté marcada por crisis, inestabilidad e incluso pedidos de auxilio. Comenzamos nuestro programa de hoy desde aquí, desde la Plaza Central, en el centro histórico de Quito, en Ecuador. Vinimos hasta aquí, hasta esta ciudad situada en medio de la cordillera de los Andes, a más de 2.800 metros de altura, para conocer una historia muy especial que sin duda tocará tu corazón. Ecuador, país conocido mundialmente por su privilegiada ubicación geográfica, sus maravillosos paisajes y su industria exclusiva de rosas y bananas. Sede del centro del mundo, Quito, la capital ecuatoriana, fue una de las primeras ciudades en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Situada a pocos kilómetros del monumento que marca la mitad de la Tierra, Quito recibe anualmente más de 1,5 millones de turistas que vienen a descubrir y maravillarse con los secretos del punto cero de nuestro planeta. Secretos tan subrepticios como el secreto de la vida, de la existencia y del éxito en la paternidad en el período de la adolescencia. La pubertad, que es la parte de la adolescencia en la que el niño va a crecer y se va a transformar, ¿no es cierto?, va a pasar de un niño a un adolescente. Sabemos que en esa etapa la presión del grupo es muy importante para el niño. En esta parte el adolescente va a empezar a imitar más que a los padres, a todo el entorno en el que esté. Es una etapa del ser humano, de la persona, en la cual necesita descubrirse a sí mismo y al mismo tiempo él siente que necesita levantar las alas y volar con fuerza propia. Y nosotros como papás, no importa si nuestro hijo tiene 5 años, 15 años o 35 años, nosotros como papás siempre tendemos a proteger, a guiarle la vida al hijo. No, eso no te conviene, haz esto otro. No está fácil ser papá ahora, vamos a admitirlo. Los niños, los jóvenes están viviendo un esquema sobresaturado en estímulos, muchos de los cuales se los hemos dado a nosotros mismos papás. Y estos chicos a veces en casa empiezan a generar cierto grado de incomodidad porque necesitan más estímulos y yo no estoy en condiciones de dárselos o responder a ellos. En algunos aspectos dominan cuestiones, ideas y conceptos bastante más avanzados que yo y ya no tengo respuesta para darlos a esta generación. Y es probable que algunos papás se sientan tentados a buscar la escuela que los tenga 24 horas al día ahí adentro, porque yo ya medio como que no sé cómo llevarles el pulso o el ritmo a esta nueva generación.
Adolescencia será aquella etapa en la cual el alborozo e inocencia de la infancia harán lugar a la confusión y la pasión voluble, donde la dependencia ya no será en cuanto a las necesidades básicas, sino a la aceptación y pertenencia, y donde las principales prioridades que alguna vez fueron la seguridad, la contención y la protección se transcribirán en un deseo irrefrenable de identidad, independencia y, en definitiva, libertad. Hay muchos adolescentes, muchos niños que tienen amistades que duran toda la vida. Es muy importante el lugar donde el chico se desarrolle, donde el chico se eduque, porque todos esos amigos van a ejercer influencia sobre el niño. Los profesores también la ejercerán, pero la influencia del grupo de amigos es muy importante. Un muchacho que se integra a un grupo, lo que está buscando es ser aceptado por sus iguales. Las pandillas nosotros generalmente las tendemos a pensar, es malo. Pero yo siento que también hay pandillas buenas. Hay grupitos que se forman para tratar de hacer algo bueno en la vida. Ayudan, se integran a clubes, también son pandillas. Claro, no en el estricto sentido que nosotros le hemos dado a la palabra pandilla, pero ¿por qué se junta? Porque él trata de sentirse parte de un grupo de sus iguales. El chico se va a sentir seguro en ese grupo y lo va a tomar como autoridad. Por lo tanto, es muy importante que donde el chico desarrolle ese tipo de amistades que durarán toda la vida, sean amistades realmente valiosas, donde todos sean supervisados y donde desarrollen buenos hábitos en grupo. Cuando nosotros tenemos y vemos en nuestra institución que hay grupitos que están al borde de lo que no deberían hacer, nosotros como institución debemos preocuparnos. Hay talleres. Yo puedo invitar a ese grupito que a lo mejor hasta puede ser porque no tienen nada más para hacer, pueden ser chicos inteligentes que se aburren en clase y que comienzan a maquinar. ¿Qué malo puedo hacer? ¿Qué daño puedo hacer? Para divertirme, generalmente para divertirse o para sentirse bien ellos como personas. Yo como institución o nosotros como institución debemos procurar actividades que reemplacen lo que ellos hacen en su tiempo libre, en sus horas libres. Si yo tengo en el colegio un taller de educación física, un taller de básquetbol, un taller de fotografía, un taller de computación, un taller de artes manuales, y yo logro entusiasmar a ese grupito para que haga algo, yo lo que voy a estar haciendo es simplemente cambiándoles el foco, cambiando esa concentración que tienen en algo malo por algo bueno. No hay ser humano más enérgico y poderoso que un joven bien orientado que lucha por hacer sus sueños realidad. Sueños, no caprichos. Motivaciones superiores obtenidas de la suma de sabios consejos y una guía permanente, positiva y activa a través de los años. Motivaciones que trabajarán dentro de sí como un motor que lo impulsará hacia una búsqueda constante de superación personal y trascendencia. En cada colegio en donde se desarrollen los niños y luego los adolescentes, es importante de que se les enseñe, se les dé la información científica necesaria como para que el niño pueda elegir. Un niño que no ha recibido o un joven que no ha recibido la información necesaria no es un joven, no es un niño libre de elegir. Aquel joven libre es aquel que ha tenido toda la información necesaria para tomar buenas decisiones. De una manera u otra, en mayor medida o en menor medida, el adolescente, él quiere vida propia, él quiere sentir que él se está construyendo a sí mismo. Y
la complicación viene porque nosotros como papás o a veces nosotros como escuela a lo mejor lo ahogamos. Nosotros deberíamos darle cierta libertad para que él encuentre ese camino que lo va a hacer la persona que es. Es muy importante que la educación que reciba sea individualizada, sea cuidadosa y que no se pierdan de vista los detalles que realmente son importantes. Para eso, la institución donde el chico se eduque es clave, porque tiene que estar vigilado y tiene que estar cobijado también con cariño, con paciencia, pero con firmeza, para que realmente pueda el chico formar esos principios firmes que lo ayuden a crecer en un ambiente adecuado. Nosotros debemos ayudar a ese hijo rebelde, a ese alumno rebelde. Nosotros debemos ayudarle a encontrarse a sí mismo y ayudarle, con la ayuda del Señor, valga la redundancia, a encontrar el camino que es mejor para él. Con paciencia, con cariño, pero con firmeza también. Un colegio donde han invertido tiempo en educar a ese chico con información científica sobre los temas relacionados con la sexualidad, con la drogadicción, con la alimentación, con la actividad física, con los trastornos psicológicos. Es un colegio que tiene ventajas en cuanto a otro que no las tenga, porque es un colegio que ofrecerá a sus alumnos la libertad necesaria para poder elegir con propiedad. Familia y escuela serán los actores principales de una educación que busca formar al ser humano en diversas materias inherentes a sí mismo, que le permitan actuar y comportarse en la sociedad. Ambos, familia y escuela, cooperarán juntos en responsabilidades y acciones para lograr transmitir al joven aquellos conocimientos teóricos y tácticos que le serán indispensables para hacer frente a los desafíos del mañana. Todo el sistema educativo a nivel mundial, especialmente a nivel secundario, está en crisis. Y se debaten dos puntos. ¿Contenemos a los chicos, o sea, los sostenemos acá adentro, casi que los aguantamos, sin importar lo que hagan o lo que generen, o el destrozo en el que estén, o en el nivel de desarreglo personal, porque bueno, los necesitamos contenidos dentro del sistema y las familias ya no pueden con ellos? ¿O realmente nos dedicamos a educarlos? Educarlos va a significar establecer unas normas de convivencia claras, con límites, con disciplina. Pero no está muy de moda esto, de que te vamos a disciplinar, de que vas a encontrar una sanción y de que hay un límite en el cual si vos no te adaptás a las normas de la institución, en algún momento quizás tengas que elegir y te acompañamos en los mejores procesos para que vos elijas otra institución. Personalmente considero de que la educación que solamente soporta o contiene o aguanta a los chicos porque mamá y papá ya no los pueden en casa, no tiene futuro. Creo que necesitamos una educación que sepa entender la enorme diversidad que hay hoy de familias y de jóvenes que están llegando al sistema educativo, pero que no solamente sirve para contener o sostener dentro de las aulas a esta gente, sino que tenemos que tener normas claras, principios claros, normas de convivencia establecidas, en donde papás, chicos y todos los que somos parte del sistema de esta familia educativa los tomemos juntos como un proyecto y nos adaptemos a ella. Si no creo, no hay educación, hay contención y nos transformaríamos en institutos de contención adolescente, casi reformatorios. La educación adventista, en su trayectoria de formación en valores, justamente logra lo contrario. No transformarse en un reformatorio, pero sí, si me permiten el juego de palabras, reformar. Sin ser un reformatorio, la educación adventista, con su enorme bagaje y capacidad educativa, puede reformar vidas.
puede transformar vidas, puede hacer que jóvenes que han perdido el hilo de para qué están en este mundo, que han perdido objetivos, que han perdido esperanza, encuentren en los valores y en la contención de la educación adventista una reformulación de su vida. El ser humano deberá tomar las decisiones más importantes de su vida en el transcurso de los años que corresponden a la adolescencia y la juventud. Será allí que escogerá su profesión, la persona con la que compartirá su vida, cómo y dónde vivirá. Estas y muchas otras decisiones serán como semillas plantadas para el futuro. Futuro que todo padre deseará que guarde las mejores cosechas para sus hijos. Yo fui director de colegio por algunos años y podría enumerarte una cantidad de testimonios de papás que traían a sus hijos al colegio, y en muchos casos yo debo reconocerlo, a ver si en el colegio adventista me lo reforman, a ver si lo pueden cambiar. Y esos padres, después de un tiempo, después de unos años, quedan agradecidos porque Educación Adventista, por su base cristiana, por su base religiosa, por el temor que nosotros entregamos a Dios en primer lugar y el respeto al prójimo, podemos ayudar a suplir lo que en casa no se pudo por A, B o C motivo. Pero para eso nosotros necesitamos el apoyo de los papás. Educación Adventista nunca va a poder transformar de una buena manera a un chico, a un adolescente que está con algunos problemas si nosotros no nos sentimos ayudados por la casa, por los papás, por la familia. No es fácil. El consejo del papá siempre debemos darlo. Si mi hijo está viviendo una situación de rebeldía, yo debo aconsejarlo, pero no ser demasiado insistente, no estar encima de mi hijo en todo momento, porque a la larga eso produce más rebeldía. Él tiene que saber que lo que él está haciendo no está bien, pero él tiene que saber que yo aún lo amo y que yo lo perdono y que estoy orando por él. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer para un hijo que se ha rebelado, que un hijo que ya no está siguiendo todas aquellas cosas que nosotros le enseñamos, lo primero que una persona, un papá tiene que hacer es orar. Ore a Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que da la libertad, pero que puede en algún momento tocar el corazón para que ese niño vuelva a los caminos de Dios. Oren. Papás que están viviendo una situación difícil, oren a Dios por sus hijos. Pueden pasar años, pero a mí me gusta pensar que en algún momento ese hijo, por las enseñanzas que recibió, va a volver al camino de la verdad, va a volver a ser una persona de bien. Mi rebeldía empezó a los 13 años cuando estaba en un colegio militar. Creo que la ausencia de mi padre fue la que me llevó a la rebeldía. Cruzando octavo de básica empecé a conocer lo que son los videojuegos. Me empezaba a fugar del colegio para irme a los videojuegos. Luego conocí ahí más amigos. Luego me llevaban a las discotecas. Ya fueron más cosas después. Cuando terminó ese año, pasé a noveno curso. En noveno curso, cruzando noveno curso, empecé ya no me gustaba ir a clases, me gustaba más ir a los videojuegos, ir a tomar, ir a bailar. Ese año lo perdí y me retiré, me fui a otro colegio. En ese colegio conocí lo que eran un poco de drogas, las drogas alcohólicas.
mi rebeldía cada vez crecía más. El mundo lo fue absorbiendo poquito a poco, lo envolvió en sus garras y me lo fue convirtiendo en un ser realmente extraño. Día a día yo veía sus cambios, sus actitudes, nada agradables para mí ni para la familia. Juliano, ¿de dónde vienes? Esas serán las horas de llegar, ¿ah? ¿Qué pasa contigo, ah? No sé, cada vez me empezaba a sentir más inseguro de mí, empezaba a ser más agresivo, empecé a escuchar rap, que es música de gente rebelde, empecé a escuchar rap. Me gustaba lo que hacían la gente de esa música, que sus tatuajes, que sus bandas, sus símbolos, sus armas. Me empezó a gustar todo ese tipo de cosas. Y mi madre sufría demasiado lo que yo veía, pero realmente a mí no me importaba en ese tiempo que mi madre sufriera. A veces, cuando era más pequeño, yo le culpaba a mi madre por todo lo que a mí me pasaba. Yo le decía que ella era la culpable, que mi padre se haya ido. La culpaba por todo. Yo creo que la rebeldía era contra ella, que creo que quería llamar demasiado la atención a ella, que le culpaba de las cosas que a mí me pasaban, no me importaba. Siempre le quería exigir más de lo que ella me podía dar. Yo quería que ella mire que yo estaba ahí, como que yo quería que a ella le duela, que soy su hijo. Tuve hasta un intento de homicidio, me traté de matar, tomé cloro, todo por llamar la atención de mi madre. Me confrontaba mucho con él, me peleaba mucho. Acudía a palabras fuertes, yo ya no hallaba con buenas palabras que decirle. Mucha gente me decía, métele madera, dale duro, eso es lo que busca y lo que espera. Sácalo de la casa, mírale que haga que valore lo que tú le das. Yo llegaba y renegaba, le decía palabras fuertes, me ponía a llorar. Por más que yo zapateaba también, él se me hacía más rebelde, la verdad no. Los cambios nunca eran más fuertes. Cuando entré a mi iglesia, empecé a tener más paz, más tranquilidad, a mirarlo mejor con amor y a tener fe en Dios y decía, Dios, tú eres el único que lo vas a cambiar, no yo en verdad. Y tuve paciencia y empecé a bajar mi ánimo, empecé a dedicarles más tiempo a mis hijos, empecé a obedecerle a mi Dios, empecé a llenarme más de su palabra, leía más y más de la Biblia, hacía mis oraciones con él y eso un poco me iba dando más fuerza para tener más fe en que mi hijo algún día iba a cambiar. Ese año después fui al Colegio Adventista del Ecuador, que es el CADE. Mi mami pensaba que en ese colegio ya iba a bajar mi rebeldía porque era un colegio cristiano. Me gustaba mucho porque era impresionante entrar a una clase y que oraran. Era muy lindo que la gente orara, que cantara himnos antes de comenzar una clase, como que daba fuerza para seguir. Se veía una sociedad muy diferente a la que se encuentra aquí afuera. Cuando yo entré al CADE, yo entré con mi ropa ancha, con mi ritmo, con que yo seguía ahí con mis amigos. Dentro del CADE también había gente como yo, gente que le gustaba el rap, gente que le gustaba vestir como yo. Cuando salía a clases todo era tranquilo, todo era normal. Pero cuando salía me volví a encontrar con mis amigos del internado, con los que yo a veces hasta me identificaba. Entonces era como que acá Dios y acá mis amigos. Como habían amigos malos, habían amigos buenos ahí. Había gente que era cristiana, que era adventista. Lastimosamente yo me llevé con los que no debía. Al mes de estar en el colegio, un amigo introdujo drogas, fue cocaína y marihuana. Consumí dentro del colegio, las consumí y para mi mala suerte ese mismo día que las acababa de consumir, me encontraron, me vieron, me encontraron los licenciados,
Al siguiente día llamaron a mi madre y estuve fuera del colegio. Cuando me retiré de la institución seguí buscando las pandillas, seguí buscando mis cosas anteriores. Estuve en una pandilla que se llama Vatos Locos. Me gustaron los tatuajes, los símbolos, las bandas. Ya no me gustaba hacerle caso a mi mamá. Llegué al punto de tener hasta una arma para hacer daño a la gente. Me gustaba salir a la calle, que me vean con la ropa ancha, que me tengan miedo la gente. Me gustaba que me tuvieran miedo y respeto. Eso es lo que yo pensaba. La verdad yo era asombrada, aterrorizada. Decía, Señor, esto no es lo que yo en mi vida hubiera esperado jamás en un hijo mío. ¿Cómo puede ser, Dios mío? Y la verdad, le supliqué al Señor y le dije, Señor, te suplico, te pido de rodillas que tengas piedad de mi hijo, que tengas compasión de él y perdónale por todo lo que él hace, Señor. Pero también tengo entendido que solo de ti es todo, mi Señor, solo en tus manos está la solución, por favor, ayúdame. Un viernes para amanecer sábado, me acuerdo, yo llegaba de una fiesta alcoholizado, llegaba a consumir en mi propio cuarto, llegué a consumir, abrí la ventana y me prendí. Luego me fui a dormir. Cuando me fui a dormir era para amanecer un sábado. Cuando me fui a dormir empecé a tener un sueño muy turbio, muy denso. Cuando yo desperté, lo único que podía hacer era llorar y llorar. No, era un llanto que nunca he tenido en mi vida. Abrí la puerta de inmediato y fui al cuarto de mi madre. Y me postré de rodillas y me puse a llorar y a pedirle perdón por todo lo que había hecho. Mi madre desde ese día me dijo, ¿quieres orar? Y yo le dije, sí, quiero orar. Mi madre se levantó y nos pusimos de rodillas. Mi hermana también vino en la madrugada y oramos juntos. La verdad le di las gracias al Señor. Dije, por fin, mi Dios, me escuchaste. Por fin me hiciste el milagro que tanto esperaba. Y estoy eternamente agradecida contigo porque yo sé que a partir de ahora mi hijo sí va a cambiar. Y hoy sí veo que él va a cambiar y ayúdame a hacer todo lo que esté en el camino y en mis posibilidades para que eso suceda. Yo creo que las oraciones de mi madre, porque como toda madre no pierde la fe. Yo creo que las oraciones de mi madre fueron las que intercedieron para que yo tenga ese sueño. Las oraciones de mucha gente en la iglesia. Yo creo que por la oración yo estoy ahora aquí. Yo creo que mi Dios tenía un propósito y ese propósito para mi vida y mi familia fue mi hijo. Tal vez uno no alcanza a dimensionar lo que es vivir con Dios, lo que es estar con Él, lo que es aprender diariamente con Él. Pero una vez que aprendí, Dios me ha enseñado demasiado. Nunca perdí la esperanza, siempre creí en Dios. Y yo sabía que a mi hijo me lo iba a rescatar en cualquier momento. Solo esperaba que sucediera el gran día y Dios se valió de un sueño para que mi hijo retornara al camino de Dios. Fue el plan exacto de Dios, fue la manera en que me tocó, en la que me hizo sentarme de rodillas y pedir perdón. Fue la mejor manera en que pudo Dios tocarme, porque iba gente de la iglesia, no les hacía caso. Mi mamá me decía, mira Dios, no les hacía caso. Yo sabía de Dios, conocía de Dios, y aún así no hacía caso. Y llegó este sueño y todo cambió en mi vida, radicalmente, todo cambió. Los primeros días fue muy difícil dejar las drogas. Me daba el síndrome de abstinencia, me daban ganas de seguir consumiendo. Aquí en la educación adventista conocí
a unos compañeros. Esos compañeros vivían cerca de mi hogar. Ahí conocí a la familia de la iglesia, gente que me ayuda a mí en mi recuperación, que si me ve mal, caída, son una mano, me leen un versículo. Siempre, pero gracias a Dios, no he tenido esa tentación del diablo, de que a veces pone así. Pero cuando yo veo, también los encuentro en la calle y me dicen, Juliano, ¿qué te pasó? Hasta la cara te cambió, me saben decir. Y yo les digo, Dios, fue Dios. Y se quedan callados y simplemente se alejan. Y yo les invito, les digo, ven a la iglesia, así. Y todos me dicen, ya, algún día, dicen. Pero yo sí decidí fue alejarme de ellos porque no me servía eso a mí. Yo veía que no eran buenos amigos. La educación adventista me dio la oportunidad de poder venir aquí a esta institución a estudiar. Es un ambiente cristiano, es un ambiente en el que me siento seguro, es un ambiente en el que estoy en comunión con Dios y sé que eso a mí me ayuda en mi vida, en mi recuperación día a día. Hubieron muchos profesores que creyeron en mí. Tengo una profesora de valores que hasta ahora la recuerdo, ella no está aquí. Ella siempre me dijo, Juliano, yo creo en ti. Hijo, me decía, yo sé que tú vas a llegar a algo grande. Cuando la veo, siempre me da un abrazo fuerte. Los profesores de aquí de la educación adventista son profesores que se preocupan por los chicos. Son profesores que saben tratar con amor. No es como en otros colegios que dejan, si un chico está en drogas, si un chico está en rebeldía, simplemente los dejan y que ellos hagan su vida. Hay profesores que les interesa solo venir a ganar un sueldo. Pero los profesores de la educación adventista se interesan por sus alumnos, por el bienestar de sus alumnos. Cada persona, cada profesor que me ha dado un abrazo, un alivio, me ha ayudado para salir adelante y me ha colaborado mucho para que mi hijo esté ahí. Pienso que ha sido la luz de la vida nuestra. Para mí es una de las mejores educaciones para mis hijos. O sea, gracias a Dios que llegué a un lugar donde realmente se comparten valores y principios de Dios a los seres humanos. Hacen la diferencia en mi vida y creo que en la vida del resto de chicos que estamos aquí. Una institución educativa adventista que forma en valores es un espacio de reforma, de cambio, pero como una continuación de lo que en el hogar ya se ha hecho. O sea, la institución participa como un segundo actor, ingrediente en ese proyecto educativo de formar a ese chico en valores, como un ciudadano integral, como un hijo de Dios, como una persona útil para la sociedad y para Dios. Así que sí reforma. Pero decir que la institución educativa adventista es un reformatorio donde la gente cuando escucha esta frase dice, bueno, sí, allí van aquellos que no se los soporta en ningún otro lugar, es algo totalmente alejado de la realidad. Ninguna educación debe ser de reformatorio, porque la educación existe para que no existan los reformatorios. Los reformatorios son organismos que contienen al individuo que la sociedad ya no sabe cómo tolerar y que encierra. Esto de que el ser humano encierra a otros seres humanos es un capítulo muy interesante para discutirlo alguna vez, pero ninguna educación debiera formarse o existir como reformatorio, porque en realidad existen para evitar la existencia de los reformatorios. Toda educación debiera lograr de que los jóvenes encuentren su lugar en el mundo, en la sociedad, para que la sociedad no tenga la necesidad de encerrarlos y limitarles su futuro y su libertad. Es la educación la esperanza para eliminar los reformatorios. Una educación bien llevada en valores, en principios y en normas que se establezcan en conjunto con la familia educativa. Y es
desde aquí, desde la sede del gobierno ecuatoriano, que nosotros ya nos despedimos de Quito y también de ustedes. Pero no se preocupen que nuestro viaje por Sudamérica continúa y pronto, muy pronto volveremos a encontrarnos en una nueva emisión de Educación para compartir muchas más historias y reflexionar acerca de la educación en Sudamérica. Nos encontramos entonces en el próximo programa.